Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Otra vez estamos aquí unidos en oración, juntos en un solo corazón y una sola alma, para compartir un poquito de la palabra viva de Dios. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Antes de comenzar, una vez más quiero recordarle por favor que se suscriban a este canal, que toquen la campanita para recibir nuevas notificaciones de nuevos videos, que compartan este canal con otras personas, que comenten abajo por favor y me den sugerencias, opiniones, corrección fraterna y lo que haga falta para que la palabra llegue íntegra, llegue clara, llegue diáfana, precisa a los corazones y pueda ser aceptada, captada, entendida, aprendida y puesta en práctica por todos nuestros hermanos. Hoy es viernes, tradicionalmente se conoce como Viernes de Dolores. La palabra de hoy habla entonces en torno a este único encuentro personal con el Cristo hombre, con el Cristo Dios, el Dios humanado. La respuesta de Jesús hoy va a ser, o la frase de Jesús hoy va a ser: el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. La primera lectura tomada del libro de Jeremías es en el capítulo 20 de Jeremías, el versículo 10 al 13. Es corta, pero es muy interesante. Primero, tenemos que reconocer en Jeremías este único profeta que fue elegido desde muy joven por Dios. Y en su elección, lo primero que Jeremías buscó fueron excusas para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Eso podemos leerlo y debemos leerlo ahora nosotros en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versos 4 y siguientes, podríamos decir: la palabra del Señor llegó a mí en estos términos: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí: oh Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo: no digas soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para liberarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Leemos esto, decimos palabra de Dios, respondemos: te alabamos, Señor, porque efectivamente esta es la palabra de Dios. Así comienza la vocación de Jeremías. Una excusa de parte de él, una excusa razonable, realmente era un muchacho. Una respuesta contundente de parte de Dios: yo voy a estar contigo, yo voy a poner palabras en tus labios, yo te voy a defender y yo te voy a hacer reinar sobre esos reinos. Reinar en el sentido de que la palabra que tú lleves, que es palabra de Dios, va a prevalecer. Hoy realmente, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos que Jeremías efectivamente comenzó con su misión de ir a predicar en esos lugares palabra viva de Dios. Y hablaba justo lo que Dios le decía al corazón, pero a veces pues traía ayes famosos, lamentos, tenía que sacarle en cara al pueblo su pecado, tenía que darle malas noticias de lo que le iba a pasar si seguían por esos caminos malos y cosas por el estilo. Por lo tanto, Jeremías caía mal. El pueblo entero, una parte del pueblo sí lo quería y le gustaba lo que Jeremías decía, pero sobre todo a las autoridades, a los jefes, no les gustaba para nada y siempre de una forma u otra tramaban contra Jeremías. ¿Qué están tramando ahora? Están tramando como que ponerle una trampa. Quieren que caiga en su trampa, en este caso caer, no es tropezar y caer al suelo, es cometer algún error. Quieren que cometa algún error para que en ese error entonces hacerlo público ese error y hacerlo que pierda su fama y el querer de la gente, ¿no? Hacerlo tropezar para que caiga, que cometa un error del cual se puedan agarrar para difamarlo.
Incluso ya han intentado matarlo, van a querer matarlo más de una vez, todo ese tipo de cosas. Tanto que más de una vez Jeremías decidió que él no iba a seguir proclamando la palabra de Dios, que le quedaba muy grande semejante cosa, que tal vez tenía miedo, que estaba asustado y que como que medio quería apartarse de ese seguimiento. De hecho, Jeremías tuvo la tentación de renunciar a ser profeta de Dios. Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablar más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trataba de ahogarlo, no podía. Ese Jeremías explicando de verdad cómo se sentía. El Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Jeremías más de una vez decidió que no volvía a predicar ni a proclamar las grandezas del Señor. Pero rápido ese fuego que ardía en su corazón lo convencía y a veces a pesar suyo continuaba con esa misión. Ese es el reflejo de esta lectura que tenemos hoy. Las autoridades están viendo cómo acabar con Jeremías. No te apedrearemos por una buena obra que has hecho. Igual le van a decir a Jesús en el Evangelio de hoy, porque a Jesús también, igual que Jeremías, lo están persiguiendo, los quieren matar, los quieren callar, los quieren hacer tropezar. Fíjense cómo es que dice esta primera lectura en el libro de Jeremías. Oí la acusación de la gente. Este es Jeremías hablando. Pavor en torno. Me asusté, sentí miedo. O sea, sentir miedo se vale. Lo que no se vale es rendirse. Lo que no se vale es dejar de accionar en el nombre de Dios. Delatadlo. Vamos a delatarlo. Esa era la consigna de los enemigos. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Fíjense que en estos tiempos la palabra vengarse tenía casi un sentido positivo, o sea, era digno de alguien que le hiciera daño a otro, que este otro cobrara venganza de eso y defendiera su honor. Era una mala interpretación, pero así básicamente se podía ver. Por eso Jesús venía a cambiar ese contexto y eliminar la venganza de la condición humana del corazón del hombre para que ese defecto tan grande no se viera como algo positivo o algo bueno. Sin embargo, el Señor es mi fuerte defensor. En eso Jeremías estaba claro. El Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezarán impotentes. Acabarán avergonzados ellos de su propio fracaso. Y así Jeremías se da cuenta que el poder radica en Dios. Hermano, estamos siendo perseguidos. No por una enfermedad, eso en fin de cuentas es lo de menos. Dios pondrá su mano y resolverá esto si todos nosotros ponemos de nuestra parte. No olviden la alianza, Dios pone su parte, nosotros también tenemos que poner la nuestra, ser respetuosos y obedientes, cuidadosos, amarnos y amar mucho a los demás. No es tanto por esta enfermedad. Somos acechados por un montón de teorías falsas, de unas nuevas filosofías de vida que arrasan contra la opción, la idea y el pensamiento de Dios. De gente que quiere un estilo de vida medio vagabundo y entonces la palabra de Dios los interpela, los cuestiona, los pone en evidencia y como quieren vivir ese estilo de vida de esa manera sin Dios, entonces lo lógico es eliminar a Dios y a todos aquellos que representen a Dios. Por eso la lucha grande del gobierno y de muchas otras instituciones es contra la iglesia. Pero no contra la iglesia como institución, con los ministros de la iglesia. Con los hombres y las mujeres convertidos que creen, que esperan, que confían. Contra estos es la persecución. Igual que a Jeremías les pasa. O dicen aquellas cosas donde ellos tropiezan y caen y cometen errores y no podemos tapar el cielo con un dedo. Sí, ha habido muchos errores. O bien inventan historias creíbles, fáciles de que la gente las compre y las venden como si fueran ciertas. O alguna historia menor la exageran a la máxima potencia y la hacen pasar como verdadera. Por otra parte, no importa todo el bien que la iglesia haga, eso no se ve, de eso no se habla mucho. Basta que alguien en la iglesia cometa un error, aunque sea el último de los últimos de los últimos, para que ocupe las primeras planas y sea motivo de que todo el pueblo tenga que hablar de esa situación. Así entonces Jeremías te dice hoy, está siendo acechado, está siendo perseguido, a veces por ti mismo y por todas estas filosofías de última hora.
¿Dónde radica la solución? En la persona de Cristo, en saber que Él es tu fuerza, que los que te persiguen caerán impotentes ante ti, verán su propio fracaso, que tienes que estar disponible para cantar las alabanzas del Señor, porque Él librará tu vida de la muerte, te sacará de las manos de la gente perversa. Así termina esa primera lectura de hoy. Pongamos en este momento de crisis nuestra vida, nuestra familia, nuestra isla y al mundo entero en las manos de este Dios que sí puede liberarnos. No busquemos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer, sino razones válidas para comportarnos bien, para dar un buen testimonio de vida, para no ir jamás tras una venganza, siempre tras la justicia, para establecer la paz de corazón a corazón y para que predomine el buen testimonio de vida y que nosotros podamos darle gloria a Dios, el Dios que nos promete que de la misma forma nos dará la gloria eterna, la vida eterna. La primera lectura te pide y me pide entonces poner una confianza total y absoluta en el Cristo de la gloria. El salmo responsorial es el Salmo 17. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Si en algún momento este salmo tiene vigencia, es hoy, es ahora. Estamos en peligro. Estamos encerrados en nuestras casas. Estamos realmente siendo acechados. Y encima el mundo no para de atacar, no paran estas filosofías nuevas de salir, de reinventarse de alguna manera y de tomar protagonismo cuando en realidad no tienen una oferta real y final de salvación. Por lo tanto, este salmo tiene que hacerse historia verdadera en tu vida. ¿Estás en peligro? Invoca al Señor. Mira qué bonito dice el primer verso. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Es suficiente. Créele al Señor que Él es tu fuerza. Créele que Él puede liberarte, desatarte, romper estas cadenas, sacarnos de la ignominia, del pecado, de la miseria y devolvernos la dignidad de pueblo elegido, de hijos amados de Dios, de iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, la que Él fundó sobre la cabeza de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edifico mi iglesia, la de los 7 sacramentos, la que no es huérfana de madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tus hijos. Entonces, que nosotros podamos acercarnos a este salmo buscando que el Señor sea nuestra peña y nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra fuerza salvadora, nuestro baluarte, que invoquemos al Señor de la alabanza y nosotros quedemos libres de todos nuestros enemigos, otra vez no por venganza, sino por justicia. Leemos ese salmo y le pedimos a Dios que nos bendiga de esa manera. Fíjate cómo se entona el Evangelio de hoy en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, verso 31 al 42. Todos estos días hemos estado viendo la contienda que tiene Jesús con los judíos. Cómo lo acechan, cómo lo persiguen, cómo lo critican, todo. Es una cosa impresionante y cómo Jesús se defiende. Es interesante que regularmente Jesús no se hubiera defendido. Él se defendía cuando iban contra su padre o contra la obra de su padre. Pero cuando iban contra él, como que se bañaba con Johnson Baby Oil y no le hacía caso a esas acusaciones y a esas acechanzas. Sin embargo, en estos últimos capítulos de Juan, vemos que sí, que se defiende de frente y que aún dice cosas comprometedoras. Los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Eso fue porque desde ayer antier viene diciendo: yo soy la verdad le estará libre, el Padre y yo somos uno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Un montón de frases como esas ya ha dicho y otras que le quedan por decir. Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. Es Jesús hablando ahora. Ellos tomaron piedras para apedrearlo y él no se intimidó, los enfrentó. Y los enfrentó para darle más coraje, de hecho, porque eso fue lo que logró. Yo he hecho muchas obras buenas. ¿Podrían ustedes, por favor, ser tan amables y decirme por cuál de mis obras buenas ustedes me quieren apedrear? O sea, si yo he hecho algo malo, de verdad, algo realmente malo, está bien, la ley, apedréenme. Pero todo lo que he hecho son obras buenas. Que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los lisiados se levantan, que los leprosos quedan limpios, que los endemoniados quedan purificados. Yo he hecho todo tipo de obra buena.
¿por cuál de esas obras buenas ustedes me quieren apedrear? Claro, Jesús también está tratando de dividir la opinión pública, porque aquel pueblo al que le ha servido, de hecho, tienen que estar con él, por lo menos de momento. Pero las autoridades están completamente en contra. Miren cómo se desarrolla la lectura. No te apedreamos por una obra buena. O sea, reconocemos que has hecho obras buenas y hasta te damos gracias, te felicitamos. Qué bueno que haces esa obra buena, pero nosotros, como quiera, no podemos estar de acuerdo contigo porque tú eres un blasfemo. Te apedreamos porque has cometido blasfemia contra Dios, porque tú, siendo un hombre, hijo del carpintero, hijo de María, tus hermanos y hermanas viven entre nosotros, sabemos de dónde viene, y cuando el Mesías venga, nadie sabrá de dónde viene. Tú, siendo un hombre de entre nosotros, tú te haces Dios. Espérate, esta frase es importante. Esto quiere decir que estas autoridades judías ya han visto unos signos en este hombre que definitivamente los hacen mirar a Dios. O sea, ya no están ciegos, completamente ciegos. Ya están viendo que este hombre tiene unas categorías divinas. Nosotros te apedreamos porque tú, siendo hombre, te equiparas, te haces sentir, te llamas a ti mismo hijo de Dios, y eso es una blasfemia. O sea, tenían la verdad en sus ojos ante su vista. Tenían dos opciones: entender que Jesús estaba mintiendo y apedrearlo, o darle una oportunidad para que la luz saliera, para que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, cegados, obcecados, llenos de ellos mismos, endiosados, embrutecidos, que es la obra del demonio, embrutecernos para que no podamos tomar buenas decisiones, deciden sin ningún tipo de miramientos no creerle y apedrearlo. Hermano, ¿qué es realmente lo que está pasando? ¿Por qué estos hombres no le dan una oportunidad a Jesús? Porque Jesús se les presenta como una amenaza. Si aceptan a Jesús, tienen que cambiar su vida. Tienen que dejar su poca vergüenza. Tienen que acabar con las injusticias. Tienen que acabar con enriquecerse ellos mientras el pueblo se hace más pobre. Tienen que dejar de abusar con las mujeres y con todos los más infelices según la condición de cada uno. Y tienen definitivamente que buscar en su vida al verdadero Dios representado en Cristo y cambiar su conducta y empezar la consigna de no seguir siendo servidos por el pueblo, sino de hacer aquello lo que de verdad vinieron, que era a servir al pueblo, y nunca lo han hecho. Han abusado las autoridades, han esclavizado al pueblo peor que otros pueblos extranjeros que también los esclavizaron, y han abusado de la inocencia y del poder. Han usado a Dios como un mecanismo para estrangular al resto de los hermanos. Por esa razón no querían aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo significaba dejar su poderío, dejar su posición, dejar su riqueza, dejar su nombre, dejar todo lo que les importaba de verdad, porque al final a ellos no les importaba la salvación de las almas. Le importaba su posición social, su esquema en el mundo en el que estaban viviendo. Entonces, si reconocían ese Dios, porque en fin de cuentas lo dijeron con algunas palabras, no podían de ninguna manera aceptar que Cristo fuera Dios, porque eso significaba un cambio radical en sus vidas. Ponlo en evidencia hoy día. La mayor parte de la gente que está peleando contra la iglesia, contra sus ministros, contra lo establecido, contra las leyes morales, todas estas filosofías e ideologías de última hora que están saliendo, necesitan acabar con Dios, con el catecismo católico, con la ley de la iglesia verdadera, porque eso los interpela, los cuestiona, los llama a vivir dignamente, decentemente, en libertad, no en libertinaje, en la gracia, no en el pecado, no en el exceso, en los abusos y en todo tipo de prostitución mental, emocional, espiritual y humana. Necesitamos volver a este Cristo, reconocerlo como Dios, aceptarlo como Dios y vivir realmente como Él nos manda a vivir, en la libertad de los hijos de Dios. Cuando Jesús les vuelve a repetir que Él de verdad es uno con el Padre, que el Padre fue el que lo envió, que Él es el Hijo de Dios. Bueno, en otras palabras, si ayer le dijo yo soy, ya entendieron que le dijo yo soy el Mesías, yo soy el Cristo de la gloria.
Se enojaron más todavía con esta idea y buscaron piedras otra vez para apedrearlo, pero dice la palabra que él se escabulló, que él se fue del templo, que no les dio esa oportunidad. De hecho, no olvides, su hora no ha llegado. ¿Cómo termina este evangelio? Muchos acudieron a él y decían, muchos acudieron a Jesús, después que se marchó del templo quizás, acudieron a Jesús y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en Jesús. Lógico, Juan no hizo ningún signo, porque Juan no es el Mesías. Los grandes líderes de la iglesia no están para hacer signos, están para señalar a Cristo. Cuando los grandes líderes de la iglesia y de las sectas protestantes se han dedicado a hacer signos, se han endiosado, se han llenado de ellos mismos, han ocupado el lugar de Dios y busca la historia, uno tras otro han ido fracasando. Sus grandes ministerios millonarios, algunos han ido fracasando. Y sus hijos solo heredaron la vergüenza y el miedo. Por lo tanto, no estamos aquí para hacer signos, ni para imponer manos, ni sanar. Si Dios lo quiere, sucederá. Estamos aquí para señalar al Cristo, para mostrar el camino, para que la gente vea a Dios vivo, sigan a Dios, crean en la palabra de Dios, no en la palabra de un predicador de última hora que puede hilar 2 o 3 frases corridas y suenan bastante bien. Eso puede hacerlo cualquiera que sepa leer, que tenga retentiva y que tenga 2 palabras extras de léxico. Se trata de aquel que pueda ser fiel a la proclamación de la palabra viva de Dios y al proclamarla y vivirla haya congruencia y la gente pueda creer a lo que oye y a lo que ve. De aquel que aunque habiendo pecado severamente contra Dios y el que esté libre que arroje la primera piedra, se ha reconciliado con Dios y consigo mismo, se ha reconciliado con la humanidad, ha empezado una vida nueva, está viviendo y tratando de vivir todos los días de acuerdo a esa voluntad de Dios y está sobrepasando sus límites, su crisis moral y espiritual y está tratando por lo menos de vivir en santidad. Lo que este evangelio te pide es que pongas el acento no en el que te predica, sino en aquel a quien te predican. Que mires en el altar por encima del sacerdote para que puedas ver al Cristo, que es el verdadero, único y eterno sacerdote, el verdadero celebrante de esa Eucaristía y el único que tiene palabra de vida eterna. Que pongas todos tus sentidos a trabajar por el reino de los cielos y que en este momento no pongas el acento en un miedo mayor por una crisis real que estamos viviendo con esta enfermedad, sino que pongas el acento en una promesa. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la promesa es que Cristo te va a defender, que te va a cuidar, que te va a proteger. Cuando uno lee eso, piensa eso y habla eso, no puede evitar pensar, ven acá, pero si por ejemplo Esteban, el primer mártir, él creyó, él esperó, él confió, él todo lo hizo bien, era un hombre de Dios y sin embargo lo mataron a pedradas. Ajá. Y matar a Esteban a pedradas, ¿fue un fracaso? Absolutamente no. Dime por lo menos un nombre de algunos de aquellos que apedrearon a Esteban, fuera de Saulo de Tarso, que después se convirtió y de hecho él no lo apedreó. Que apedrearan a Esteban, que muriera apedreado, fue un triunfo. Es el triunfo de la cruz. 21 siglos después estamos hablando de él. Y su sangre derramada en la tierra, como la de Cristo, también fue semilla y fermento para muchas vocaciones a santidad en la iglesia verdadera. Y de esa sangre derramada allí, Pablo es testigo. Entonces necesitamos empezar a ver las cosas como son. La muerte del mártir no fue un fracaso, fue una victoria, porque la muerte del mártir del Gólgota, del Cristo de gloria, es la más grande victoria que el mundo ha experimentado. Entonces, si me enfermase de esta condición y muriese de esta condición, alabando y bendiciendo y glorificando a Dios, y mi enfermedad unificara a la familia, se reconciliaran, se perdonaran, se buscaran, y tras la enfermedad mi familia llegara a Dios, cayeran de rodillas ante Dios, lo alabaran, pidiéndole piedad y misericordia, y esa piedad se convirtiera de verdad en gracia de conversión, y volvieran a la casa del Padre en la vida sacramental, mi enfermedad y mi muerte son un triunfo.
Tenemos que empezar a ver la vida cual la vida es, porque el mayor premio no es vivir eternamente en este mundo pecaminoso, en este mundo de miserias. El mayor premio es heredar la vida eterna en el reino de los cielos y participar con Cristo en alabanza perenne de ese mismo reino, comiéndonos la Eucaristía el resto de la existencia espiritualmente hablando. Entonces podemos cerrar nuestra formación de hoy. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, si llegaste al final de esta reflexión, por favor, coméntala abajo. Dame tu opinión personal, ayúdame, corrígeme, enséñame, guíame para que podamos hacer todos los días un mejor trabajo. Suscríbete al canal, compártelo con otros y ayúdanos a propagar la palabra viva de Dios. Te bendiga el Señor abundantemente en este viernes de dolores, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Haya fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta, y tú y yo podamos regresar todos los días a la casa de papá y experimentar todo el amor de Dios en nuestras vidas.